Continuamos con Abriendo la Mañana y le damos la bienvenida de inmediato al señor Derlis Guzmán Tejeda, estratega en marketing social y político, especialista en gestión política ciudadana, especialista también en comunicación estratégica, abogado con una maestría en desarrollo estratégico y defensa nacional y doctor en administración pública y gestión social. Bienvenido, señor Derlis, al Abriendo la Mañana. Placer estar con ustedes, Condesa, Helio, apreciando la deferencia a esta invitación. Bueno, y obviamente estamos felices de reencontrarnos con ustedes y con su linda tierra caribeña como es República Dominicana. No, usted, gracias por aceptar la invitación. Derlis, su experiencia, usted ya tiene en el país varios días, tengo unos 15 días más o menos en el país, ya ha vivido todo esto, está empapado de la realidad política en la República Dominicana. Usted como especialista en esta materia, ¿cómo define esta crisis? Pues yo digo crisis postelectoral en la República. ¿Cómo usted lo ve? ¿Estamos realmente en borde de una crisis o simplemente estamos llegando al borde? Yo creo que el contexto por el que está pasando vuestro país tiene que ver con un antes, un durante y un después. Esta práctica democrática que tiene que ver con las elecciones en un proceso de elecciones primarias, tiene que ver precisamente con este ejercicio del derecho de todo ciudadano de elegir a sus representantes dentro de estas instancias a las cuales obviamente entre ellas las elecciones presidenciales que se avecinan, y que es un ejercicio altamente necesario para escrutar, para poder auditar, para poder verificar quiénes van a ser esos legítimos representantes. Yo creo que esta expectativa previa a las elecciones primarias lleva un poco al contexto que hoy se está viviendo, dentro de la causa y los efectos que produce la misma. Y yo creo que han habido allí algunas decisiones que probablemente no fueron acompañadas con una revisión mucho más minuciosa, más acuciosa, toda vez de que cuando tú entras a un proceso electoral hay un conjunto de reglas, que hay que respetar. Reglas que hay que respetarlas y que tienen que ser, producto de este esfuerzo especializado, identificar hacia dónde te direcciona tu participación dentro de este conjunto de reglas que van a evaluar dicha intervención tanto de los candidatos como de la ciudadanía. Posterior a estos hechos, indudablemente empiezan a haber algunas observaciones que pueden leerse como algo extemporáneas, a partir de que esas reglas fueron validadas y legitimadas en el momento de la participación de los actores políticos. Por ejemplo, el tema del voto electrónico, para nosotros siempre ha sido una... ¿Usted confía en el voto electrónico? Aquí fue voto automatizado. Automatizado. Creemos que son mecanismos que requieren una preparación previa. Sí. Nosotros hemos tenido en nuestro país también estos ejercicios y estos mecanismos de votación y siempre ha causado algo de preocupación. Quizás porque los usuarios de este procedimiento, que somos los ciudadanos, no adecuadamente familiarizados con ellos, se presta una serie de suspicacias. En nuestro país, por ejemplo, había ciudadanos de la tercera edad que llegaban al momento del acto de sufragio y no sabían cómo quedar. Entonces, y venía alguien y te ayudaba y siempre se prestaba al hecho de que podía haber un direccionamiento. Sí, claro. O sea, y eso obviamente generó suspicacias y temores. Por lo tanto, en algunos países en el mundo inclusive se han replegado de estos procedimientos. Sí, luego de usarlo. Es que son vulnerables también. Son vulnerables, es correcto, son vulnerables. Entonces los mecanismos tradicionales son los que finalmente han sido los más confiables, ¿no? Por algo se mantiene a nivel internacional con el avance tecnológico que tenemos y aún así muchos países, la gran mayoría de los países siguen utilizando el antiguo sistema de votación. Es un modelo que puede ayudar a que sea auditable a partir, obviamente, de un conteo en físico de cada uno de los votos emitidos por los ciudadanos en un proceso de sufragio, ¿no? Derlis, pero ¿estamos al borde de una crisis postelectoral en la República Dominicana? Yo creo que la palabra crisis debería asociarse a una oportunidad para que podamos nosotros vernos en los grados de responsabilidad que deberían redistribuirse frente a este hecho que es el desenlace de lo vivido. Y quiero hablar desde las dos orillas para poder rápidamente conceptualizar y definir tu pregunta. Dicen que cuando los políticos envejecen, pierden los pelos pero nunca las mañas, ¿no? Pierden el pelo pero nunca las mañas. Así es. Sabemos que esta es una realidad que no es una patología de República Dominicana, la hemos vivido nosotros en nuestro país y en muchos países de América Latina. Por lo tanto, yo creo que este tipo de conducta que es observable forma parte de nuestro déficit participativo como ciudadanos en una fiscalización acuciosa, permanente, de quienes se les entrega el poder que emana del pueblo, que emana de la ciudadanía y que lo convierte en un usuario temporal, con fecha de emisión y fecha de caducidad del poder que tú sufructas en mi nombre.
Eso te permite a ti como político entender que tu rol tiene que tener los términos que yo te fijo como ciudadano. A partir de ahí me convierto en tu contrapeso, porque es la democracia. Claro Debo sí. fiscalizar tus actos. Claro, pero claro. Entonces, este es el riesgo de que tengamos que enfrentar lo que tú denominas crisis, y yo creo que es más que todo una responsabilidad no observada dentro de los términos que debió ser básicamente el papel de la ciudadanía. Y esto es lo que más me preocupa, Helio, es que vuestros conciudadanos no se familiaricen con hechos que están llevando, y esta es una frase muy conocida por todos, que el justo, dicen que en arca abierta hasta el justo peca, ¿no es cierto? Claro que sí. Sí, O sea, no. Cuando tienes un poder ilimitado, terminas contaminado, el poder termina por distorsionar todos tus roles democráticos, y este es un riesgo que estoy hablando a nivel de toda la realidad que corresponde a nuestra región, en toda América Latina. Entonces, procuremos identificar dónde está el centro de gravedad de lo que tú has llamado crisis. Y ese poder se lo damos nosotros a ellos. Ahora, Totalmente de acuerdo. ¿cómo concienciar a la población de que realmente es quien debe, como tú lo has planteado, involucrarse más en estos procesos? Yo creo que allí sí son los mecanismos que no han sido adecuadamente salvaguardados para que ese rol se conjugue con estos resultados. Quiero ponerles un ejemplo para poder llegar a tu pregunta. Mi país, ese contrapeso quedó graficado en lo que ha pasado últimamente. Teníamos un conjunto de políticos elegidos democráticamente para ocupar la Cámara del Congreso de la República, y se les dio el mandato, dentro de estas prerrogativas de fiscalizar, legislar y representar, que hicieran su papel, que cumplieran con su rol, que pudieran llevar adelante esta agenda que países como los nuestros, siempre requieren una mayor productividad legislativa. Pero no, se agarraron unas escaramuzas internas, una dictadura legislativa de un segmento de elegidos que no entendieron que el país les había dado la oportunidad de proteger este equilibrio. Claro. Ganó un presidente de una marca política distinta, pero ganó en el Congreso otro tipo de opción. Sí. Entonces ahora siéntense a consensuar. Claro. Construyan sus consensos para poder lograr los objetivos mancomunados que una nación busca. No lo quisieron hacer. Finalmente las calles se llenaron pidiendo su relevo, y tenemos un Congreso con los candados por fuera diciendo al país, aquel que manda es el pueblo y no el político. Como debe ser. Como debe ser. Cuando hablamos de cuáles son los roles que tiene que jugar acá, yo sí he identificado un poco por mi experiencia como consultor en gestión municipal, que los ayuntamientos en vuestro país no recogen una práctica cotidiana comunitaria donde nace el protagonismo ciudadano de ese rol, de esa fiscalización, de esas voces anónimas escondidas porque no tienen la forma de expresarse, y allí termina simplemente encapsuladas realidades que deberían nutrir el rol fiscalizador en ciudadano. Aún teniendo el presupuesto participativo, doctor. Por ejemplo, tienes mecanismos, las audiencias de rendición de cuentas. ¿Por qué un político tiene que evitar rendir cuentas a quien lo eligió para que cumpla ese rol de administrar los recursos públicos? O sea, el político tiene que aprender que su mayordomía pertenece a la ciudadanía, no a él. No esta suerte de parafernalia, de sentirme que estoy en una clase privilegiada como político y por lo tanto me da un estatus que me pone por encima del ciudadano. Grave error. Y la ciudadanía lo permitió. Es que nosotros somos los que lo permitimos. Mira, no quiero desaprovechar que tú estás aquí para que tratemos el tema de Perú, que ha sido país ejemplo en el seguimiento y el trato que se le ha dado al caso de Brecht. Perú es el único país que ha sometido, y creo que tiene preso ya, ex vicepresidente, ex primera dama, entre otras cosas. No, antes de irnos a Perú, antes de irnos al caso de Brecht, para no salirnos del tema ya lo que tiene que ver con este aspecto de post-primarias, ¿hacia dónde podría ir la República Dominicana después de estos procesos? Antes de pasar el tema de municipal y el tema de Odebrecht en Perú. ¿Hacia dónde podría, tu experiencia dice, hacia dónde podríamos ir después de que pasan estas primarias y se han sido tan cuestionadas y tenemos un órgano electoral tan cuestionado? Partamos de la presunción que en estas primeras primarias hay un conjunto de observaciones que se tornen insubsanables porque no terminen siendo muy claras. Yo lo redistribuyo en términos de responsabilidades porque alguien legitimó las reglas y jugó con esas reglas. Para mí eso es preocupante, porque te lleva a un punto de no retorno. El punto irreversible es, yo fui, acepté esas reglas y jugué con esas reglas, ¿cierto? Es como un partido de béisbol o de soccer, fútbol. Si te están diciendo de que la cancha está rayada en esos términos, acéptalo. Entraste a jugar. Ahora, post elecciones primarias, ¿dónde está mi preocupación? Que este tipo de experiencia, porque las primarias te lleva a unas próximas elecciones. Si viene la municipal aquí que en febrero y el presidencial en mayo. Ahí quiero aportar un pensamiento que puede ser útil, Ele. Dicen que las personas
que se tropiezan 2 veces con la misma piedra merecen desnucarse. Creo que eso responde a tu pregunta. Tenemos que aprender de esta experiencia para ver qué se va a hacer en esta auditoría y control social, no político. Lo que menos se quiere, y te lo digo más por la experiencia que yo he vivido en mi país, que produce una gran insatisfacción cuando se tuerce la voluntad popular, cuando se roba la voluntad popular. Por supuesto, no quiero decir con esto que esto esté pasando en vuestro país, pero en mi país sí pasó. Y la experiencia aquí ha pasado repetidamente. Claro, entonces te permite decir que esas lecciones aprendidas nos recuerdan y nos exhortan a no tropezarnos 2 veces con la misma piedra, porque ahí sí merecemos desnucarnos. O sea, ¿qué es lo que aprendes de las lecciones que esta clase de relación política te da? Entonces, a partir de allí, yo creo que esto va a exigir una mayor vigilancia ciudadana. Va a exigir un papel del ciudadano que diga, ok, perfecto, ¿qué rol me toca jugar a mí frente a este contexto? ¿Qué voy a hacer para evitar tropezarme 2 veces con la misma piedra? ¿Cómo salir entonces de esta situación donde tienen un precandidato que dice que no acata los resultados? Claro, otros lo acatan, pero estamos hablando de un expresidente que ya está hablando que ya hizo una manifestación frente a la Junta, anuncia otra manifestación. ¿Cómo salir de esta crisis, a pesar de que ya se va a contar estos votos manualmente? Pero el expresidente Leonel Fernández dice que no, que ahora es una auditoría a los equipos. Yo pienso que finalmente, si esta auditoría es atendible como corresponde, me imagino, usted tiene un órgano regulador que es un árbitro de este proceso, que es la Junta Central Electoral, ¿es correcto? Pues bien, las miradas del país tienen que entrar sobre esta institución que tiene que esclarecer, aclarar y facilitar lo que de pronto las partes aporten para efectos de poder auditar, tal como ha sido citado el término, para que tenga la tranquilidad la ciudadanía de lo que tiene que ver con este resultado. Pero yo vuelvo otra vez al principio de este desacierto, desatino o finalmente contradicción, Helio. Si tú elegiste las reglas con las cuales corriste en este juego, tienes que aceptarlas. Es que tienes que entenderlo. O sea, si tú hubieras tenido una posición objetable sobre el tema, no debiste participar. Señores, levanto la mano. No estoy de acuerdo con estas reglas con las cuales estamos entrando a este juego. Por lo tanto, notifico al país que estas no son las reglas que va a salvaguardar vuestra decisión popular del voto en el proceso, en el acto de sufragio, ¿no? Sería difícil hacer eso, doctor. Es que a lo que vamos son los tiempos en el derecho constitucional, en lo que tiene que ver con la legislación electoral. Tú tienes que tener un equipo que prevea si vas a entrar a un juego determinado, bajo qué reglas estás entrando. Así es. O sea, ahora tienes un órgano regulador que es el árbitro, es la Junta Electoral. Probablemente lo que estoy diciendo corresponde al puro derecho, pero tiene que ver exactamente con la situación. Lo que pasa extemporáneamente, lo que se decide post proceso electoral, y normalmente también hay que permitir que las partes manifiesten su disconformidad. Y que si hay mecanismos que pueden ser implementados para garantizar esa transparencia, que se haga. Y lo que pedía una de las partes en esta ocasión era algo que estaba estipulado en un acuerdo entre los partidos políticos y la Junta Central Electoral. Eran puntos que estaban estipulados en ese acuerdo. Es correcto. En todo caso, con ese rigor, que se siga esta hoja de ruta para dar satisfacción y tranquilidad. Indudablemente que en este caso las partes que se sientan agraviadas porque el proceso no haya sido de acuerdo a las versiones que ellos plantean, pues en todo caso que se adopten las medidas que sean necesarias dentro de este ejercicio, ¿no? Estamos conversando con Derlis Guzmán, especialista en marketing y especialista en gestión política. Derlis, en el día de ayer pasó algo, quiero que tú me lo interpretes. Un magistrado de la Junta tiene 5 magistrados, 5 titulares, uno de los 5 renunció. 90 minutos después se retira y dice que no, mira, eso fue un error mío, un desliz, una ira. En estos momentos, ¿cómo usted interpreta esta situación interna? Porque al parecer, algo sucedió, porque él salió de una reunión, algo sucedió adentro, parece que motivó esto. Ahora, ¿usted qué análisis le da a esta situación? A ver, como un hecho puntual, dicen que la mujer del César no solamente debe serlo, también parecerlo. Sí, debe ser seria y no también parecer seria. Es correcto. Yo creo que si el carácter de su renuncia no era irrevocable, para evitar un mayor desequilibrio, una coyuntura tan sensible, los miembros de este tribunal deben cumplir con el mandato que les ha otorgado la ciudadanía para asumir el grado de responsabilidad ante el país de cuál ha sido el rol jugado en este propósito de cautelar los votos de los ciudadanos, este voto universal que han tenido todos los dominicanos. Por lo tanto, las contradicciones internas deberían merecer que se expliquen al país por qué hubo uno de sus miembros que renuncia. Finalmente, explique si es que hay razones. No, él explicó que fue un berrinche. Perfecto. Pero, entonces, ¿qué motivó ese berrinche? Hay que ver. Ok, yo creo que este es el terreno subjetivo, ¿no?
En mi país hemos visto a veces decisiones tan similares y a veces los berrinches pueden referirse un poco a contradicciones internas. Estos quórumes no son tan fáciles por las presiones que pueden existir y finalmente se haya visto frente a esta clase de decisiones de poder desincorporarse de esta clase de tribunal. Pero en este caso, si él se queda, enhorabuena que se quede, para que rinda al país como miembro de este tribunal de que tiene que dar las explicaciones solicitadas y que el país plantea. No, y que nadie se vaya. Y que es una persona respetuosa. Derlis, antes de irnos a la pausa, ya tenemos que hacer una pausa, ¿qué piensa usted como especialista en la materia de un presidente de una Junta Central Electoral que es el que dirige, el que está llamado a ser el árbitro imparcial en estos comicios, que meses antes hable del presidente de la República diciendo que es un ungido del Señor? Luego de esto, un presidente de la Junta Central Electoral que tiene a su esposa en Cancillería, a su hijo en una embajada en Suiza ganando $10,000 y a su otro hijo trabajando dentro de su institución con un sueldo de ciento y tantos mil de pesos. Cada hijo son jóvenes honestos, muy preparados, pero hay una ley aquí de función pública que es la ley 48-01 que en su artículo 15 no permite que un incumbente tenga a un familiar tan cercano, en especial un hijo, dentro de la institución. Y la Junta Central Electoral. ¿Se da en Perú de que un titular de una institución, su hijo trabaje ahí y tenga en el Estado? Sería un escándalo. Pero hay algo que quiero repasar. ¿Qué sería que en Perú? Sería un escándalo. Sería un escándalo. ¿Y tendría que renunciar el titular o...? Absolutamente, pero volvemos a lo que hemos informado. Perdón. Eso hay que repetir. Desliz, perdón. No, Desliz, antes de, perdón. Okay. Suave que bolero y soy gambao. Desliz, perdón. Derlis es mi nombre de chiquito. Guzmán, Así especialista en estrategia política de Perú. Perú, que es un ejemplo de justicia. En República Dominicana se da este caso especial porque el presidente de la Junta tiene 2 hijos que están en el Estado. Ok. Usted me dijo que si en Perú pasa eso, él tiene que renunciar. Si ocurriera en mi país, obviamente que tendría que renunciar, pero quiero destacar esto que estoy diciendo y me hago responsable de mis palabras en los siguientes términos. Esta información que él tiene 2 hijos laborando en el Estado, de este conflicto de intereses de tener una posición política alineada con el primer mandatario de vuestro país, esa información no se sabía antes del proceso electoral. Sí, se sabía, claro. Que sí. Volvemos otra vez al origen del problema. Okay, en mi país, si yo puedo ver que un magistrado está comprometido, yo le solicito y le exijo que se inhiba. Porque no es un árbitro que me garantice su neutralidad. Información a priori. Volvamos al viejo pensamiento de este filósofo campesino. No es mi ignorancia lo que me metió en problemas, sino saber algo que no era verdad. Tú no puedes tomar decisiones con información inexacta. Pero si la información es oportuna, esa información te debe de dar un grado de calidad a las decisiones que tomas. La información te permite saber cuando estás en las fases previas, antes de cruzar ese punto de no retorno, claro. Obviamente. Entonces, señores, quiero avisar, notificar al país que este árbitro no garantiza una neutralidad, por lo tanto solicito que se releve. Si se resiste, yo no participo. Si voy a jugar un partido de soccer, adoro el soccer, y advierto que el árbitro ya negoció con el equipo contrario, yo no juego. No, ya, es verdad. Yo no juego. ¿Por qué voy a jugar si sé ya que voy a perder? Eso pero pasa está claro. en Perú, pero aquí no, doctor, aquí eso no pasa, definitivamente que no. En Perú sería un escándalo y el presidente de la Junta Central Electoral tendría obligatoriamente que renunciar. Pero nos vamos a una breve pausa y cuando regresemos continuemos conversando con el doctor Derlis Guzmán Tejeda.